Muy bien. Entonces, la vez pasada hablamos de las tres leyes del movimiento y hablamos de la fuerza. Hoy vamos a hablar del trabajo y de la potencia. Entonces, en la física, el trabajo se define como el desplazamiento de un objeto ejercido por una fuerza. Entonces, le aplicamos fuerza al objeto, el objeto se mueve. Y ahí consideramos que entonces hay trabajo, ¿sí? Buenas tardes.
La otra parte de esto es la potencia. Y la potencia se da en watts. Y básicamente la potencia es la cantidad de trabajo que se produce en un periodo de tiempo. Por lo general estamos hablando de segundos. La potencia es proporcional a la cantidad de tiempo en el sentido de que si se hace más trabajo en menos tiempo, hay más potencia. Si se hace menos trabajo en más tiempo, hay menos potencia. Entonces, potencia o poder, las dos, lo podemos encontrar de las dos maneras. Pero básicamente, esta es la manera en cómo estamos estructurando esa cadenita de eventos, ¿no? La fuerza se le aplica a un objeto, el objeto se mueve cierta distancia, entonces a eso le llamamos trabajo. Y la cantidad de tiempo que este objeto duró en moverse, le llamamos potencia. ¿Sí? Entonces, es una cosa que se construye una sobre la otra, una sobre la otra, una sobre la otra. Y ahorita lo vamos a explorar con problemas prácticos. Entonces, estos son conceptos que tenemos que memorizar desde lo más básico, que es la fuerza, hasta esto que es un poquito más complejo, que es potencia, y el trabajo, que es el intermediario, ¿no? Entonces, para recapitular, el trabajo es simplemente que yo le aplico fuerza a un objeto y el objeto se mueve. Si el objeto no se mueve, no hay trabajo. El trabajo es cero. Ahora, le aplico fuerza a un objeto, el objeto se mueve, hay trabajo. El objeto se movió por un periodo de tiempo. Entonces, al realizar esa acción por ese periodo de tiempo, estamos hablando ya de una potencia. Preguntas. ¿No hay preguntas? Pues vamos a trabajar con unos ejemplos.
Sí, 0.5 metros. Vale, aquí. Así. Ah, perdón. Listo, gracias. Aquí tenemos este problema. Dice, Julián quiere mover un objeto de 60 kilogramos una distancia de 6 metros a una velocidad de medio metro sobre segundo al cuadrado, medio metro sobre segundo, velocidad. El objeto se encuentra inmóvil antes de aplicar esta fuerza. La primera pregunta dice, ¿cuánta fuerza necesita el objeto para moverse? Básicamente, pues ahorita está en un estado inmóvil, ¿verdad? Y lo queremos mover. Entonces empezamos a juntar los datos. La masa del objeto son 60 kilogramos, la distancia son 6 metros, la velocidad final que queremos alcanzar es medio metro sobre segundo y la velocidad inicial es 0. ¿Sí? Ahora la pregunta nos dice que ¿cuánta fuerza se necesita? Sabemos que la fórmula de la fuerza es igual a masa por aceleración. Pero aquí encontramos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien lo nota? No tenemos aceleración. Exactamente. No tenemos una aceleración explícita. Sin embargo, tenemos los datos para calcularla. ¿Sí? Entonces, podemos decir que aceleración es igual a velocidad inicial, perdón, a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, Ahora analizamos los datos, encontramos la fórmula para resolver el problema principal, nos encontramos con un problema secundario implícito al cual también encontramos una solución
Ahora el procedimiento es básicamente sustituir, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que fuerza es igual a masa por velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, ¿sí? Entonces ya modificamos la fórmula para así hacer la operación. Entonces podemos decir que fuerza es igual a cuánto vale la masa. 60. 60 kilogramos. ¿Cuál es la velocidad final? Es 0.5 0.5 Metros sobre metros segundo. sobre segundo. Ajá. Menos, ¿cuál es la velocidad final? 0. Perdón, la velocidad inicial es cero. Ajá. Sobre tiempo, ¿cuánto es el tiempo? No, no son, ese no es el tiempo. El segundo. Un segundo, sí, un segundo. Pues aquí el tiempo es un segundo. No nos los presentaron, así que nosotros podemos asumir que el tiempo es un segundo. Entonces, ahí no va el paréntesis. Pasa. Entonces, fuerza es igual a 60 kilogramos por ¿cuánto es 0.5 menos cero? 0.5. Y 0.5 sobre uno, ¿cuánto es? 2. ¿Serán 2? Lo mismo. 0.05. Ajá. Metros sobre segundo cuadrados. Profesor, ¿no es 0.5 o si es 0.05? 0.5, perdón. Ok. Cero lo quería poner acá. Gracias. Entonces ahora multiplicamos. Fuerza es igual 60 por un medio, 30. Y la fuerza nos dio 30 newtons. 30 newtons. Ahora, ¿cuánto trabajo se realizó?
¿Qué datos tenemos relevantes a la pregunta? Fuerza. Ajá. ¿Y cuánto equivale la fuerza? 30 newtons. 5. Y distancia. ¿Cuánto equivale la distancia? 6 metros. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Trabajo es igual a fuerza por distancia. Fuerza por distancia. Ujú. Entonces, en el procedimiento sustituimos los valores, ¿no? Trabajo es igual. ¿Cuánto vale la fuerza? 30. 30 newtons. ¿Y cuánto fue de distancia? 6 metros. Ujú. Y aquí multiplicamos 30 por 6, 180 julios o joules. Y ahí tenemos la respuesta. ¿Y vamos siguiendo? ¿No nos hemos perdido? No, hasta ahorita no. Muy bien. Pues aquí nos preguntan, ¿qué potencia lleva el objeto al cabo de 5 segundos? Entonces, ¿qué datos relevantes necesitamos aquí? Trabajo. El trabajo, el cual, 130. entonces, Tiempo. el tiempo, que en este caso es 5. 5. Aquí está. Tenemos que leer la pregunta, ¿no? Porque básicamente se acelera el objeto a la velocidad deseada en un segundo, pero este sigue avanzando por 5 segundos. Entonces ya lleva una fuerza, una aceleración, ya un trabajo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? No fuerza, trabajo sobre tiempo. Entonces, potencia es igual a cuánto es de trabajo. 180. 180 julios. ¿Y en cuánto tiempo? Sí. 5 segundos. Entonces, 180 entre 5, ¿cuánto es? 66 watts. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? ¿De dónde sacamos el 36, maestra? 180 entre 5. Ok, muchas gracias, maestra. De nada.
Ahora vamos a analizar este problema un poquito más a detalle. ¿Sí? Aquí nos dice, Rogelia deja caer una bola de hierro desde una altura de 100 metros. Esta llega al piso en 10 segundos. ¿Con qué fuerza cayó la bola de hierro? ¿Qué datos tiene el problema? ¿Qué datos relevantes? La altura. ¿Qué más? Ay, aquí me faltó algo, perdón. Listo, perdón. La masa. ¿Qué más? La altura, que sería una El- distancia, 100 metros. Y el tiempo, que es 10 segundos. ¿Pero qué nos está pidiendo la pregunta? ¿Con qué ¿Con qué fuerza? fuerza? ¿Qué nos hace falta entonces? La fórmula. Porque fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Sí? Vamos. ¿Tenemos manera de calcular la aceleración o de dónde vamos a sacar la aceleración aquí? ¿Qué creen ustedes? A ver, y eso se viene de las notas de la semana pasada. Es algo muy sutil, muy sutil. Y ahorita se los voy a explicar. Pero quiero ver si a alguien se le prende el foco. La velocidad. La Mm, aceleración son los 10 segundos. no, la velocidad, pues no tenemos así una velocidad tampoco. Cero. El tiempo tampoco. Ah, no, no. Hay una Gravedad. gravedad, exactamente. Mm. Porque dice Rogelia, deja caer. Dejar caer implica la gravedad. Y la gravedad Mm. es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí vamos a utilizar a la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando ustedes lean caída libre o caída o cae, quiere decir que vamos a utilizar a la gravedad como aceleración. Y la fórmula ya no va a ser, ya no va a ser masa por aceleración, sino masa por gravedad, que es básicamente lo mismo. Nada más que aquí la frase caer o dejar caer implica que ya la aceleración del objeto es la aceleración de la gravedad, la Mm. cual es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. En el problema anterior estamos hablando de que el objeto se estaba moviendo quizás de manera horizontal, lo estaba empujando, o lo que sea. Aquí nos implica que el objeto al estar en caída libre, la fuerza que se le atribuye es la fuerza de gravedad, la cual es constante en el planeta Tierra y es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando leemos este tipo de problemas, tenemos que ponerle mucha atención a esas pequeñas claves. ¿Sí? Acá arriba nos dan una distancia, una velocidad, una masa, etcétera, etcétera.
nos dan una velocidad, con la velocidad calculamos la aceleración, podemos utilizar un segundo como referencia, a menos de que nos den un tiempo específico, por supuesto. Y en este caso, no nos dan una aceleración ni una velocidad, pero nos están diciendo que es en caída libre, y caída libre implica eso, que es la gravedad. Entonces, aquí para formular la fuerza con la que impacta el piso, vamos a sustituir esos valores. Entonces, fuerza es igual a masa, la cual es 2 kilogramos por, ¿cuál es la aceleración o cuál es la gravedad? 9.8. Pues 9.8 por 2 nos da 19.6. Entonces, fuerza es igual a 19.6 newtons. Eso me recuerda cuando el profesor de física nos dijo cómo calcular a qué distancia que haya un rayo, Ujú. de que tenías que ver el reloj, pues, de a qué horas estaba el trueno y el relámpago, no sé, tenías que dividir por 3, algo así, no sé. Bueno, es por la velocidad del sonido. Ajá. También el sonido en el aire tiene una velocidad constante. Entonces, eso no lo vamos a ver porque no viene en el examen, pero sí se puede utilizar ese método de que uno ve el relámpago y empieza a contar el tiempo hasta que llega el sonido, y ya entonces se divide estos dos factores y ya se sabe a qué distancia cayó el relámpago. Y en este caso estamos utilizando la gravedad como referencia para encontrar la fuerza del impacto. La física fue una de las materias también que más me gustaban en la escuela. El problema son las matemáticas. Era más fácil. Sí, Maestro, yo tengo una pregunta, disculpe. sí. Cuando habla sobre la gravedad, cuando puso 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, Sí. esa así se mide la gravedad, esa es la fórmula, porque no recuerdo haber visto esto o no, no sé si no puse atención. O por qué sacó 9.8, esa es mi pregunta. Es un valor constante. O sea, Ok, esto lo descubrió Isaac Newton utilizando cálculo. ok, Entonces, entonces la gravedad siempre va a ser 9.8 para cualquier problema así de ese tipo. en la Tierra sí. Sí, Ok, caída libre, ¿verdad? De caída arriba libre. hacia abajo. Así es. Gracias. De nada. Igual más adelante cuando hablemos de otras fuerzas, como por ejemplo la fuerza normal y ese tipo de cosas, hablamos de que se contrarresta la gravedad, pero sí, cuando hablamos de la caída libre, en la Tierra es siempre 9.8. Por eso les decía, si ven en el problema que dice caída libre o caer, etcétera, o bajar, vamos a utilizar la gravedad como referencia. Por ejemplo, si les dejo un problema que dice una rueda bajó una colina. Al decir yo una rueda bajó una colina, quiere decir que la gravedad es la que está haciendo que ese objeto baje. Entonces, todo lo que implique caída o caer o bajar, vamos a utilizar la gravedad como referencia, a menos de que se nos den otros datos. Pero el simple hecho de decir caer o bajar, ya estamos hablando de gravedad. ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, luego nos dicen, ¿cuál es la cantidad de trabajo que se realizó? ¿Cuáles son los datos relevantes aquí? ¿Qué ocupo para un trabajo en física? La fuerza. La fuerza. ¿Y cuánto es de fuerza? 19.6 newtons. ¿Qué más necesito para un trabajo? La distancia. La distancia, la cual es cuánto? 100 metros. ¿Cuál es la fórmula del trabajo? Fuerza por distancia. Entonces ya sustituimos nuestros valores, 19.6 newtons. Ay, perdón. Lo mismo que te hicieron cuando estaba chiquita, Por mami. 100 Le digo, profesor, que va a salir bien, mami. Mm. Entonces, trabajo es igual a 19.6%, 1960 julios o joules. Mm. Maestro, disculpe, ¿qué quiere decir Julios? Es la unidad con la que se mide el trabajo. Es kilogramo por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Está aquí en las notas anteriores. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nada. Y es el apellido de la persona que los describió. Así como Newton describió la fuerza, esta otra persona que se apellidaba Jules describió el Mm. trabajo. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nada. Pues aquí la siguiente pregunta dice, ¿con qué potencia o con qué poder? Acuérdense, potencia, poder, lo mismo ahorita. Llegó al piso. Mm. Entonces, ¿qué datos relevantes para una potencia? Trabajo. Trabajo. 1960 julios. ¿Y qué más? Tiempo. ¿Cuánto fue de tiempo? 10 segundos. 10 segundos. ¿Cuál es la fórmula de la potencia o del poder? Igual trabajo. Ujú, Sobre tiempo. sobre tiempo. Entonces aquí potencia es igual a 1960 julios sobre 10 segundos. Y eso nos da una potencia de 196 watts. ¿Sí? Pues si van siguiendo, Maestro. preguntas. Mm. ¿Hay preguntas? Ahorita lo voy a entender. Ya que no estoy claro, lo voy a entender. Muy bien. Voy a dejarles trabajo. Pues aquí el primer problema
Dice, Ramiro tiene una masa de 75 kilogramos y él corre a una velocidad de 1.5 metros sobre segundo. Él entonces incrementó su velocidad, que va a haber un punto, mayúscula y tilde, ups, oh. Él incrementó su velocidad a 2.5 metros sobre segundo en 0.25 segundos. Inciso A. ¿Cuánta fuerza requirió Ramiro para cambiar su velocidad? Entonces aquí en los datos, ¿qué datos podemos sacar? Masa, Masa, ¿qué es? 75 kilogramos. Muy bien. ¿Qué más? Velocidad inicial, Ajá. que es 1.5 metros sobre segundo. Muy bien. ¿Qué más? Velocidad final, Ajá. que es 2.5 metros sobre segundo. Y el tiempo, ¿Y el tiempo qué es? 0.25 sobre segundo. Segundos. Ujú. ¿Cuál es la fórmula o fórmulas que necesitamos? Eh, Fuerza. fuerza es igual a masa por aceleración. Ajá. Y entonces necesitamos saber la aceleración, Ajá. ah, velocidad final Ajá. menos velocidad inicial sobre tiempo. Muy bien. Ah, Entonces procedemos. ¿Sí? Fuerza es es igual a masa. masa que vale 75 Ajá. Muy bien. 75. Ajá. am, por 2.5 menos 1.5 Ujú. sobre el tiempo, que es 2.25 segundos. Segundos. Muy bien. En esa operación a mí me da 4. Entonces multiplico 75, que es la masa, por 4, que es la aceleración. Estos son 75 y vamos a hacerlo paso por paso. Ujú. Y luego ganamos. Entonces, 2.5 menos 1.5 nos da Uno. 1 metro sobre segundo sobre 0.25 segundos. Entonces, 1 entre 0.25 es 4. Entonces, fuerza es igual a 75 kilogramos por 4 metros sobre segundo al cuadrado. Así lo veo. Entonces, ahora sí, fuerza es igual a 300 newtons. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora el inciso B nos dice cuánto trabajo se realizó si este se desplazó 15 metros. Pues en los datos, ¿qué ponemos?
fuerza, 300 y distancia. newtons, distancia. entonces, 15. entonces, trabajo es igual a Fuerza, fuerza, distancia. distancia. Pues trabajo es igual a 300 Newton por 15 metros. entonces, trabajo es igual a 4.500 joules. joules. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Y la última, inciso C, dice, entonces, ¿qué datos voy a ocupar aquí? Trabajo y Trabajo. ¿Y cuánto es el trabajo? 4.500. ¿Y qué más? Tiempo, ¿Tiempo qué es? 6 segundos. 6 segundos. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la potencia o del poder? Trabajo entre tiempo. Ujú. Trabajo sobre tiempo o entre tiempo. Ujú. ¿Y qué voy a poner acá? 4.500 Ujú. Sobre entre 6 segundos. 6 segundos. ¿Y eso me va a dar? 750 W. Watts. Ujú. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? Sí. Muy bien. Ahora pasamos al siguiente problema. Y aquí dice, Alma lanzó un cohete a una altura de 800 metros. No sé por qué no hago esto. Dice, Alma lanzó un cohete a una altura de 800 metros. El cohete tenía una masa de 6 kilogramos e impactó el suelo en 36 segundos. ¿Cuánta fuerza ejerció la gravedad al caer el cohete? Pues aquí, ¿qué necesito? Vamos a obtener la fuerza y necesitamos la fórmula para obtener la fuerza que es masa por aceleración. Entonces, ¿cuánto es la masa? 6 kilogramos. 6 kilogramos. ¿Cuál es la aceleración? La aceleración es la gravedad. Gravedad. 9.8 metros. Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces, fuerza es igual a masa Por aceleración. de fuerza es igual a 6 6 kilogramos. por gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo. ¿Sí? Y eso nos da una fuerza de 58.8 newtons. Muy bien.
Y aquí dice, ¿cuánto trabajo realizó la gravedad? ¿Qué datos necesito? La fuerza Ajá. y distancia. Fuerza es 58.8 newtons y distancia es igual a 800 metros. Y la fórmula es Potencia Que es trabajo. trabajo igual a fuerza fuerza por distancia. Entonces, trabajo es igual a 58.8 newtons por 800 metros. el trabajo nos dio 58.8 por 1040 joules. 47.040 joules. Muy bien. Por último, ¿cuál es la potencia del impacto? Vamos a ocupar el trabajo, Ujú. que es 47.040 joules. Y tiempo, 35 que es 36 segundos. La fórmula es potencia igual a trabajo entre tiempo. igual a 47.040 joules entre 36 segundos. Eso nos da un total de 1306.6 watts. 1306. 6.6 watts. ¿Todos de Ujú. acuerdo? Sí, Pues del 1 al 10, ¿cómo nos sentimos? bien. Bien. Muy bien. Entonces, hoy aplicamos en la práctica la fuerza, el trabajo y la potencia. ¿Sí? Muy bien, nos vemos mañana. Que tengan muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Gracias.